Hace muchos años, en el principio de todo, se escribieron historias que cambiaron la humanidad. Hoy, te las contamos como nunca antes. Bienvenido a un viaje a través de los relatos sagrados, como jamás los habías escuchado. Sumérgete en la historia completa de David y Goliat, una de las narraciones más poderosas de la Biblia. Conoce en detalle cómo un joven pastor, con solo una honda y una piedra, venció al guerrero más temido de los filisteos. Esta es más que una historia de valentía, es un testimonio del poder de la fe. Este video te lleva desde los campos de Belén hasta el campo de batalla, en el valle de Ela, donde Dios usó a alguien sin armadura para traer una gran victoria, perfecto para cristianos, estudios bíblicos, escuelas dominicales y todos los que buscan inspiración en la palabra de Dios. Comencemos. De pastor a guerrero. La historia del joven que desafió lo imposible. Hace miles de años, cuando el pueblo de Israel era gobernado por reyes ungidos por Dios y rodeado de enemigos por todos lados, se vivió una de las historias más memorables de fe, coraje y victoria sobrenatural. Nos situamos aproximadamente en el año 1050 a.C., durante el reinado del rey Saúl, el primero en gobernar Israel. En esa época, los filisteos, enemigos históricos del pueblo de Dios, habían reunido su ejército para atacar. En el valle de Ela se colocaron frente a frente los campamentos de Israel y los campamentos filisteos. Pero esta guerra no sería una guerra común. Desde el campamento de los filisteos salía cada mañana un gigante llamado Goliat, un guerrero imponente de casi 3 metros de altura, armado con una lanza enorme, una jabalina, un escudo y una armadura de bronce que pesaba más que cualquier soldado promedio. Goliat desafiaba a Israel cada día durante 40 días. Pedía un solo hombre, un campeón, que peleara contra él en combate singular. El ganador definiría la victoria de todo el ejército. Pero en Israel no había nadie que se atreviera. Ni siquiera el rey Saúl, quien era el más alto entre los israelitas, se atrevía a salir. Fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado. David, el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí, un joven pastor de Belén, fue enviado por su padre al campamento para llevar alimento a sus hermanos mayores que eran soldados. David, acostumbrado a cuidar ovejas, tocar el arpa y componer salmos en soledad, llegó justo cuando Goliat lanzaba su desafío del día. Al escuchar las palabras del gigante y ver cómo todo el ejército huía lleno de temor, David se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Para qué desafía a los escuadrones del Dios viviente? Sus hermanos lo reprendieron. Pensaban que solo era un curioso más, pero David no se detuvo. Fue llevado ante el rey Saúl y le dijo con firmeza: no desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl, sorprendido, le respondió que era solo un joven y que Goliat era un guerrero desde su juventud. Pero David le relató algo poderoso. Cuando cuidaba las ovejas, un león y luego un oso atacaron su rebaño, y él los enfrentó, los hirió y los mató con sus manos. Así como Dios me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo. Saúl, convencido por la fe del joven, le dio su armadura, pero David no pudo usarla. No estaba acostumbrado. Así que, armado solo con su bastón de pastor, su bolsa de pastor y su honda, fue al arroyo. Allí eligió 5 piedras lisas y se acercó al campo de batalla. Desde lo alto del valle, Goliat vio a David, se burló de él, lo despreció, lo maldijo por sus dioses. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Pero David, lleno del Espíritu de Dios, respondió: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo Él te entregará en mis manos.
Y entonces David corrió hacia la batalla. El final de esta historia está por comenzar. Una piedra, una fe y una victoria que cambió el destino de una nación. David, con su cayado en la mano, su honda colgando del hombro y 5 piedras lisas en su bolsa, corrió hacia el campo de batalla. Del otro lado, Goliat, enfurecido, levantó su lanza, avanzó pesadamente, como una sombra oscura de guerra. Todo el ejército de Israel miraba conteniendo el aliento. Los filisteos se burlaban, seguros de la victoria, pero David no temblaba. Sacó una piedra de su zurrón, la colocó en su honda, giró con fuerza y soltó la piedra como un rayo dirigido desde el cielo. La piedra voló, veloz, certera, golpeó a Goliat justo en la frente y el gigante cayó de bruces sobre la tierra. El silencio fue absoluto. David corrió hacia el cuerpo inmenso, tomó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así, con una sola piedra y una fe inquebrantable, el joven pastor derrotó al guerrero más temido de los filisteos. Cuando los israelitas vieron caer al gigante, gritaron de júbilo y comenzaron a perseguir a los filisteos, quienes huyeron aterrorizados hasta las puertas de Ecrón-Iget. Ese día no solo cayó un gigante, ese día nació un héroe. Ese día, el nombre de David comenzó a ser cantado por todo Israel. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000 a partir de entonces. David fue llevado al palacio. El rey Saúl, aunque al principio admirado, pronto comenzó a sentir celos y temor. Sabía que Dios estaba con David y que ese joven algún día sería rey. Pero aún faltaba mucho camino, muchos años de persecución, de pruebas, de guerras. Pero el corazón de David, un corazón conforme al de Dios, ya había demostrado lo que podía hacer. Con una fe auténtica. La historia de David y Goliat no es solo la de un niño que venció a un gigante. Es la historia de cómo Dios usa a los humildes, cómo la fe vence al miedo, y cómo una piedra puede derribar un orgullo de 3 metros. Desde entonces, la figura de David se convirtió en símbolo de esperanza, inspiración para millones y prueba eterna de que, con Dios, ninguna batalla está perdida. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje, una nueva revelación.